He sido invitado a abrir este encuentro con una primera reflexión y me parece que es mi deber hacer una visión de conjunto. 3 palabras: desafíos, tareas, oportunidades. 3 maneras de describir una misma realidad que se convierte en el quehacer cotidiano de todo aquel que entra en la red con el deseo de dejar el sabor de Jesús, dejar el perfume del Evangelio. Abrir la casa de Dios, abrir la iglesia y al mismo tiempo ayudar a limpiarla, a embellecerla y a levantarla. Nuestra Iglesia Católica está recordando hoy a San Francisco de Asís, aquel que escuchó de Jesucristo: repara mi iglesia. De algún modo es también la tarea nuestra, sin pretensiones de heroísmo y sin pretensiones de protagonismo. Ustedes y yo somos invitados a reparar la iglesia. A veces se trata de tareas humildes, a veces se trata de otras más visibles. Eso en realidad no interesa. Interesa el corazón con el que se obra. Interesa que aquello que es desafío para la iglesia, vamos a la anterior, aquello que es desafío para la iglesia, es desafío para mí. Aquello que es tarea para la iglesia es mi tarea. Y aquello que es oportunidad para el Evangelio, es oportunidad que yo tomo. O sea que creo que el primer tono que hemos de adoptar en un encuentro de esta naturaleza es un tono de apropiación. Me interesa, me duele, me alegra, me afecta, me toca. Lo que toca a Jesucristo, me toca. Lo que es con el Papa, es conmigo. Lo que tiene que ver con la iglesia, tiene que ver conmigo. Ese sentido de cercanía y de apropiación es, me parece, la primera condición para tener una presencia fructuosa en los medios antiguos y en los medios nuevos. Pasamos. ¿Qué quiero compartir específicamente? Quiero hablar de contenido, medio, perfil, propósito y otro tema: offline. No todo es online. Aquí no estamos online, aunque también. Llega el momento en el que saltamos de la red al abrazo, saltamos del tuit a la lágrima, saltamos del correo electrónico a la risa compartida. Y eso, que a nosotros nos alegra, también interesa y también alegra y también construye en los demás. ¿El propósito cuál es? El propósito es que este mapa, esta visión de conjunto con la que abrimos el encuentro de blogueros, ayude a situar lo que cada uno desde su ángulo está haciendo y ayude también a descubrir aquello que quizás podemos hacer mejor. Vamos entonces con el primer punto, el contenido. Contenido es lo que responde a la pregunta: ¿qué quieres transmitir? Nos decía el señor vicario de la arquidiócesis que no se nos confunda el medio con el mensaje, a pesar de McLuhan. Esta respuesta tiene que estar clara en el corazón y esta pregunta tiene que estar viva en la mente. ¿Qué es exactamente lo que quiero transmitir? Y en este sentido vamos a encontrar desafíos que he llamado existenciales y desafíos doctrinales. Revisémoslos de una manera sencilla. Vamos con los desafíos existenciales. Los desafíos existenciales son aquellos que tienen que ver con que se abra una comunicación con otra vida. Al fin y al cabo, de eso es de lo que se trata en todo proceso comunicativo. Se trata de poner en contacto historias, se trata de poner en contacto vidas. Es fácil olvidar, creo yo, que las palabras
envenenan o sanan. Las palabras atan o desatan. Las palabras encienden o apagan. Alguien decía, la palabra es un sacramento de difícil administración. Y la mejor manera de administrar correctamente la palabra, creo yo, es recordar que al otro extremo, pero ese otro extremo es un poco invisible en internet, pero en ese otro extremo hay un ser humano. Y ese ser humano tiene su propia comprensión, tiene su propio pasado, tiene sus sueños, tiene sus límites. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse con el contenido es, ¿cómo se llega a esa historia? O en lenguaje bíblico, ¿cómo se llega a ese corazón? Recuerdo hace algo más de 21 años, cuando recibí la ordenación sacerdotal, mi madre, que era mujer de grandes gestos y pocas palabras, solamente me deseó una cosa, por aquello de pertenecer a la orden de los dominicos, los predicadores. Y eso que ella me deseó se convirtió en el lema de su oración por mí: que tus palabras lleguen. Y llegar es atravesar aduanas. Llegar es pasar varias rejas y puertas y cerraduras. Y hoy más que nunca hay muchas mentes que están blindadas y hay muchos corazones que están cerrados, clausurados, tapiados completamente. Hay personas que sencillamente no quieren, no les interesa saber nada de Cristo o de la iglesia. Hay personas que no quieren oír sino su propia música. No puedo evitar, cuando voy en un transporte público y veo a la gente con sus audífonos, yo también utilizo los míos para mis propios propósitos, pero cuando yo veo a la gente con sus audífonos y oyendo su propia música, yo digo, nos estamos volviendo quizás un planeta de sordos, no por problemas auditivos, por supuesto, que también, sino porque cada uno solo quiere oír su música. Y entonces, la primera pregunta sobre el contenido es una pregunta existencial. ¿Cómo voy a llegar donde estás tú? Por eso aparecen esas 4 palabras, que son 4 desafíos, tareas y oportunidades. El primer desafío existencial se llama relevancia. Relevancia viene, por supuesto, de relieve. Relieve es lo que rompe el horizonte, lo que sobresale. Llegar a ser relevante es empezar a existir en la esfera de atención de otra persona. Es una de las grandes preocupaciones del Papa Francisco. Los gestos tan mediáticos, tan proféticos muchas veces que ya nos ha dejado ver el Papa Francisco, tienen que ver con esto. Empezar a existir. Un Papa que se va a Lampedusa. Bueno, ¿y esto qué? ¿Esto qué significa? ¿Por qué está ahí? Eso rompe el horizonte, eso produce relevancia. La relevancia es importante, no debe convertirse en una obsesión, pero si no empiezas a existir en el horizonte del otro, nunca empezarás. Y ya puedes tener la doctrina más ortodoxa, ya puedes tener la enseñanza más clara, si no empiezas a existir en el horizonte del otro, se rompió ya la comunicación. O sea que la puerta más exterior en este camino de tocar el corazón es la relevancia. Supongamos que ya somos relevantes. Viene el segundo, la segunda reja, la pertinencia. Si una persona atrae mi atención, por ejemplo, porque hace algo llamativo, o porque es muy hermosa, o porque es muy inteligente, eso ya es relevancia, pero ahora viene la pertinencia, y la pertinencia es si esto que tú planteas tiene que ver con mis preguntas, con mis sueños, con mis carencias. Esa es la pertinencia. Ganar la atención, eso lo logran muchos, pero después de que ya tienes un momento de mi atención, vamos a ver si lo que tú dices tiene que ver con lo que yo me vengo preguntando.
El padre Enrique Aranda, que seguramente es un ilustre desconocido en estas latitudes, fue formador mío de teología en mi camino hacia la ordenación sacerdotal, y él nos insistía mucho: tengan cuidado con dedicarse a las preguntas que nadie hace. No quiere decir, una vez más, que seamos esclavos de la moda o del último pensamiento, de la última tendencia. Pero si no enlazamos en algún momento con las preguntas, con las angustias, con los sueños, con las búsquedas de las personas, no somos pertinentes. Entonces podemos hacer ruido y llamamos la atención un momento, pero ese fulgor se extingue como los fuegos artificiales y poco queda. Entonces hay que lograr no solo la relevancia, sino la pertinencia, que es el enganchar con tus historias, con tus sueños. Supongamos que ya eso se logró. Todavía viene otra puerta: la significancia. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de libertad en un grupo, en una asamblea de jóvenes, eso es pertinente. Prácticamente todos los jóvenes están bien interesados en el tema de la libertad. Pero resulta que en algún momento mi propuesta puede ser significativa o mi propuesta puede ser insignificante. Entonces hay que pasar no solo la puerta de la pertinencia, sino hay que pasar la puerta de la significancia. Y la puerta de la significancia no significa que yo apruebe todo lo que la otra persona hace. Muchas veces la significancia, la verdadera significancia, se logra cuando se logra contradecir, pero contradecir de una manera paradójica, enigmática, atractiva. Jesús era un experto en esto. En una sociedad como la de su tiempo, que Jesús dijera: el primero será el último, eso contradice todo. Pero es tan interesante y los ejemplos que da son tan llamativos que Jesús llega a ser significativo por provocador, provoca. El cuestionamiento llega hasta el fondo. Es un arte, llegar a la significancia es un arte. Otras veces la significancia está en lograr una síntesis o en mostrar un camino o en confirmar una intuición que necesitaba pruebas. Supongamos que ya logré la significancia. Entonces llevamos relevancia, pertinencia y significancia. Ya ahí hay una comunicación, ya por lo menos se quedó pensando en algo. Pero falta el otro, la pertenencia. Uno era la pertinencia, el otro es la pertenencia. La pertenencia, eso también lo tenía Jesús. En Él está todo, ¿no? La pertenencia es: no solo me parece interesante lo que me has dicho, sino que quiero más. Tener la capacidad de producir apetito. Esto, ¿cuánta falta le hace a nuestra santa y hermosa Iglesia Católica? Quiero más. Muchas personas sienten, no nos digamos mentiras, muchas personas sienten cuando escuchan un magnífico sermón, una tremenda parrafada, sienten, bueno, pues no está mal, pero ya oí lo suficiente por los próximos 10 años. La pertenencia es: quiero más. Jesús llegaba a producir esto hasta el punto de que a la gente se le olvidaba comer, se les olvidaba beber. Cuando la multiplicación de los panes llevaban 3 días con Él, 3 días oyéndolo, y la gente no quería irse. Quiero más. Eso es crear pertenencia. Si un portal, si una lista de correo, si una página de Facebook logra ser relevante, pertinente, significativa y crear pertenencia, bingo, lo lograste. Por ahí es. Eso se llama el reto existencial del contenido. Pero ese es solo uno. Todavía no cantemos victoria. Ahora faltan los retos doctrinales. ¿Y los retos doctrinales cuáles son? Pues aquí yo planteo 4. El primer reto doctrinal, por supuesto, es la fidelidad. Uno no puede estar en Blogueros con el Papa sin ser fiel.
es la fidelidad. Y el ser fieles, si lo pensamos bien, es más difícil, pero también más interesante de lo que parece. Porque ser fiel no es ser un repetidor. En este mundo de internet hay muchas versiones de módem y de estos routers. Y hay un modo de router que es un repetidor. Hay unos modelos recientes de estos routers que toman una red, por ejemplo, una red de Wi-Fi o de Wi-Fi, como decís en España, una red de Wi-Fi, toma una señal débil y la repite sin ni siquiera cambiar contraseña y sin crear otro nombre de red. Exactamente lo que hace es extender el rango de alcance físico de ese Wi-Fi o de ese Wi-Fi. Yo no creo que ese sea el ideal de un predicador. Yo no creo que ese sea el ideal de un teólogo. Un teólogo no es un repetidor muerto. Lo que quiere Cristo de nosotros y lo que quiere la iglesia de nosotros no puede ser tan sencillo, tan trivial como una especie de clonación. Es algo mucho más interesante. La verdadera fidelidad es el fruto de un corazón que ha sido conquistado por la verdad. Sobre esto insiste hermosamente el Papa Benedicto. Corazón conquistado por la verdad. Entonces, antes de actualizar mi blog, antes de subir la última foto a Twitter, he de verificar que mi corazón está conquistado, está fascinado. Porque solo el corazón conquistado habla en la sintonía profunda. Lo que la gente quiere no es que tú seas un Papa Francisco chiquito en tu parroquia o en tu grupo de oración. El mundo tiene que tener un Papa. No necesita 80 papas ni 1000 papas. Francisco es Francisco en Roma. Y yo tengo que ser lo que tengo que ser donde estoy. Entonces, ¿qué es ser fiel? Ser fiel es resonar en la misma frecuencia. Es participar del mismo espíritu. Es exhalar el mismo aroma de Cristo. Entonces requiere que mi corazón sea conquistado por la verdad. Integridad. Puede entenderse de dos modos. Integridad puede significar, que es el sentido más usual, la coherencia de vida, por supuesto se necesita. Pero en el caso de los procesos de comunicación a los que nos estamos refiriendo, integridad significa que yo quiero ofrecer íntegramente, en su conjunto, el mensaje del Evangelio y la enseñanza de la iglesia. Cada uno de nosotros tiene potencialmente, por no decir actualmente, que eso también sucede, tiene potencialmente un sesgo. Si el temperamento de uno es un temperamento más, llamémoslo intelectual, uno tiene un sesgo intelectual. Entonces a uno le fascina hacer una presentación maravillosa de la arquitectura de la enseñanza de la iglesia y que se vea esa catedral preciosa, cómo estas verdades soportan a estas, que soportan a estas, que llevan a estas, que llevan al campanario, que llevan a la cruz, que llevan a la veleta. Ahí está todo que se sostiene y todo está en orden. Está muy bien, pero ten presente que tu sesgo intelectual no es todo en la iglesia. ¿Dónde está el arte? El arte es muy importante. Bueno, yo no estoy tanto con el arte, pero es que no se trata de que tú te dediques únicamente a lo que a ti te parece o a lo que a ti te gusta. Por supuesto que tú tendrás tu tono personal, tú dejarás tu impronta particular, pero mi deber no es compartir únicamente la parte del Evangelio que a mí me fascina, que es una de las cosas que sucedió en Latinoamérica con la teología de la liberación. Tenían ya su Biblia escogida dentro de la Biblia, el canon dentro del canon. Entonces uno iba a una conferencia de la teología de la liberación y ya sabía lo que se iba a encontrar. Ya otra vez te disparaban los textos del Éxodo contra el faraón, los textos de Amós,
contra los recachones de la época, los textos de la carta de Santiago, y ya estaban listos los oradores para levantar su voz y decir: ¡ay de vosotros los ricos! Ya estaban listos. Bueno, ¿y los demás textos de la Biblia qué? Y cuando dice la primera carta de Pedro: esclavos, someteos a vuestros amos. No, calla, eso no se puede, calla. Ser íntegro es que yo voy a presentar todo el mensaje. Mi deber es presentar lo que la iglesia cree, afirma, enseña, ama, en su inmensa riqueza, en su pluralidad. Tendrá, repito, la peculiaridad de un perfil que es el mío, pero la aspiración de integridad tiene que estar en nosotros. Y yo creo que en esto fallamos mucho. Y yo creo que una de las tentaciones del bloguero es meterse en su nicho. Y entonces en su nicho, aquí estamos todos los tradicionalistas y aquí solo se habla. El que vaya a hablar, por favor, que hable en re sostenido menor, porque eso es lo único que se escucha aquí, y que sea en tono de tuba y en latín, porque aquí solo se habla así. Y si tú eres de otra línea, eres de otra cuerda, abre tu blog donde os juntéis todos los que pensáis de la misma forma. Entonces se arma el otro blog, porque aquí nosotros somos los del Jesús de blue jean, decimos en Colombia, mezclilla, decís en España. Aquí somos los del Jesús de la mochila. Si a ti te interesa el latín, vete para los del re sostenido menor. Es un grave peligro que los blogs se vuelvan eso. Y eso está pasando. Yo ya me he encontrado, por lo menos de lo que alcanzo a ver de italiano, francés, inglés y español, me he encontrado que hay una cantidad de blogs que ya han renunciado a presentar el conjunto de la Iglesia Católica. Ya aquí de lo único que se habla es de la sana doctrina, y tú sabes bien que la sana doctrina se acabó el 11 de octubre de 1962. Eso es lo que ellos piensan. Un bloguero católico, un bloguero con el Papa, sabe que nunca puede tomar una opción de esas. Todo lo que sea de la iglesia, todo me interesa y todo tiene que tener algún lugar, alguno. No será el protagónico, no será la fachada, pero alguno tiene que tener. Reto doctrinal, la priorización. Hay gente que está tan obsesionada con el canto gregoriano que parece que si no cantas gregoriano no te vas a salvar. Pero hay otros que están tan obsesionados con el canto carismático que parece que si no has aplaudido y orado en lenguas no te vas a salvar. Y hay otros que están tan obsesionados con su espiritualidad como Kikos o como Opus Dei o como lo que sea, que parece que si no te metes en eso no te vas a salvar. Tu experiencia de fe nos interesa a todos, pero hay una prioridad en la fe. Esto también lo ha recordado Francisco y creo que muy poca gente se lo ha entendido correctamente. Aquí tengo que entrar un poquito en un tema polémico reciente. El Papa nunca ha dicho que haya cambiado la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad, ni sobre el aborto, ni sobre la familia. Pero lo que sí ha dicho es: no podemos hablar de tal manera que parezca que eso es lo único, lo primero y lo último. O sea que, ¿qué es lo que está pidiendo el Papa Francisco? Esto, priorización. Lo primero en la iglesia es el Evangelio de Jesús. Lo primero en la iglesia es que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Eso es lo primero. Que luego quien acepte eso empezará a verle el sentido a todo lo demás. Pero lo primero es eso. Eso se llama priorización. Entonces, saber darle, en la manera como uno se expresa, saber darle la prioridad, qué va primero y qué va segundo, es todo un ejercicio que a veces, si queréis creerme, es todo un ejercicio de ascesis. Porque uno tiene, como decís aquí, que me encanta, cada uno tiene su cadaunada. Y entonces uno tiene sus gustos. Y yo, por ejemplo, pues vengo de la renovación carismática, esa es la historia mía. Yo conocí grupos de oración
antes de que algunos de los aquí presentes nacieran. Así como se oye, en el año 74, 75, que había gente que no había nacido aquí, yo ya conocía grupos de oración. Sí, grupos de oración, de eso, de aplaudir, y alabaré, y eso, de eso. Y esa fue mi conversión. Y los llantos, y las vigilias, y el amor, y la imposición de manos, y todo eso. De ahí vengo yo. Pero yo no le tengo que imponer eso a nadie, ni tengo que creer que el aplauso va primero que todo lo demás, o que alabaré va primero que el credo. Priorización. Y eso tiene que notarse en cada cosa que salga en mi portal. Y la última es la más abstracta, la semantización. Llamamos semantización a lo que se ha llamado la Web 3. Tenemos en este encuentro una charla, una conferencia sobre Web 2, pero ya hay gente que está hablando de la Web 3. La Web 3 es la web semántica. El reto de la semantización en torno al contenido es que toda la riqueza que usted tiene se pueda encontrar. Y eso significa mapas de sitio, eso significa índices, eso significa etiquetas, lenguajes que apenas estamos empezando a utilizar algunos de nosotros. Y estamos muy crudos, créeme que sí. Una verdadera semantización, es decir, atención a los temas de mapa de sitio, etiquetas o tags que llaman, ¿no? Etiquetas, secciones de preguntas y respuestas, microwebs, todos esos son instrumentos de semantización. En esto, de lo que yo conozco, y por favor nadie me tome como ejemplo que yo soy de los trogloditas en semantización, muy poco tengo. Hay webs que están mucho mejor que la mía en eso, bendito Dios, pero este es un desafío muy grande. Y por falta de semantización, tu web se convierte en un ilustre y muy hermoso cementerio de buenas ideas. Bueno, además de los contenidos, tenemos el tema del medio. Hablemos de medios. En cuanto a medios, la pregunta es el significado. Avancemos hacia el significado. ¿Qué queremos decir por medio? Es cuál es el modo de comunicación. ¿Y qué comprende esto? Desafíos externos e internos. ¿Cuáles son los desafíos externos? Avancemos. Los desafíos externos son los que tienen que ver con el lado del, vamos a llamarlo el consumidor, el cliente. Aunque no debería hablarse así, pero hablemos así un momento. Del lado del consumidor, ¿qué tengo que preguntarme yo en cuanto a un medio? Tengo que preguntarme lo básico. ¿Cuál es el hardware que utiliza? Por ejemplo, Livestream es un sistema magnífico, pero Livestream no funciona con estos aparatos. Entonces quiere decir que si yo voy a utilizar Livestream, que es un medio, tengo que preguntarme qué le va a pasar a los usuarios. Y resulta que los usuarios utilizan móviles, muchos, y resulta que Livestream no sirve en móviles, pero que esto no se tome como crítica, ¿no? Es que a veces es bueno tomar ejemplos vivos. Yo no estoy sino agradecido por todo lo que está pasando aquí, pero creo que es interesante dar ejemplos reales. Este es un caso típico. Yo tengo que tener en cuenta el hardware. Si yo soy un enamorado del sistema Flash, resulta que toda la gente que tenga iPad se quedó por fuera. Entonces, por ejemplo, las homilías que yo pongo en mi sitio web, porque yo sigo atado a Flash en muchas cosas, los que tienen iPad no las pueden oír directamente. Gracias a Dios, la gente de Apple se ha inventado que tú puedes hacer clic en el enlace o hacer tap en el enlace y te empieza a hacer como una especie de streaming. Eso es preguntarse por el hardware. Entonces, dentro de nuestros medios católicos tenemos que hacernos ese tipo de preguntas. ¿Cuál es el hardware? ¿Cuál es el software que la gente tiene? ¿Cuál es el sistema operativo? ¿Cuál es el navegador? ¿Cuáles son las aplicaciones? Yo soy un atrasado en esto. Aquí me acuso y me confieso. En este momento, la presencia mínima de un servicio web católico es versión para escritorio, versión para tableta, versión para móvil y aplicación a la que se pueda entrar en la tienda de iTunes y en la tienda de Google.
Por lo menos esos 4 o 5 sistemas debe tener uno. Y qué vergüenza he pasado, y me la merezco, pero bueno, a veces el tiempo no da para más. Sobre todo la gente joven es la que nos está constantemente asusando, ¿no? Padre, interesante su página, la vi, y le dicen uno así, la vi en el computador de mi abuela. Interesante su página, la vi en el computador de mi abuela, pero intenté entrar y, ¿usted tiene alguna aplicación para móvil, padre? No tengo. Eso es hacerse preguntas desde el punto de vista del uso, y estamos en párvulos en este tema, en párvulos. La funcionalidad de mi sitio web en el computador de mi abuelita es comparable con la funcionalidad del sitio web en el móvil de su nieto. Esa pregunta me la tengo que hacer. Son las preguntas para el medio. Otra, la conexión. ¿No os ha pasado que entráis a uno de esos sitios web donde todo requiere que tú tengas banda triple ancha y cuádruple ancha? Hay gente que es feliz transmitiendo en high definition con sonido Dolby Stereo. Y resulta que a menos que uno pertenezca a una empresa con yo no sé qué conexión, nunca puede ver lo que están presentando. Uno tiene que hacerse esas preguntas. ¿Cómo se conecta la gente a la que yo quiero llegar? Probablemente la fórmula es, necesito varios canales, no todo podrá ser para todo el mundo. Tengo que preguntarme por el nivel de alfabetización informática. Ya muchas personas entienden el lenguaje de hacer clic, hacer tap, ya eso ya no lo entiende mucha gente. Entonces, ¿cómo está la alfabetización de las personas? En algunas páginas católicas se encuentran estas indicaciones. Si no logras visualizar la presentación, descárgate la última versión de Flash en el siguiente enlace. Ese lenguaje es muy conocido para los que estamos aquí. Para la gran mayoría de las personas todavía es un lenguaje abstruso. Y entonces dicen, bueno, ¿y este por qué cambió a chino? Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la gente no tiene todavía la cultura de las actualizaciones. Es grave. Eso es grave. Bueno, retos, hablemos de retos. Además de los retos doctrinales, estamos en los retos del medio, existen los retos internos. Esta es una lista únicamente por tener un inventario. Luego esta presentación va a quedar disponible para todos, porque creo que es útil para revisar, hacer como un examen de conciencia, ¿no? Hacer el examen de conciencia del sitio web. Servidor, sistema operacional, base de datos. La conexión, la estabilidad. Decimos en castellano estabilidad, me gusta más la palabra en inglés, es más precisa, reliability. La confiabilidad del servidor en el que estás. Recuerda que el usuario típico de Internet tiene unos márgenes de tolerancia a la frustración mínimos. Si una persona entra a una página y no le funciona, lo intentará 2 veces más, eso dicen las estadísticas. Si por 3 veces traté de entrar a una página y no funcionó, para mí esa página ya no existe, así de sencillo. Entonces, ¿cómo está la confiabilidad, la estabilidad, o lo que en inglés llaman reliability? La actualización de contenido, esto es clave. Internet es dinámico. La gente quiere tener la experiencia de encontrar algo nuevo, así sea poco, algo nuevo, cada vez que se acerca a nosotros. Y esto es un reto espantoso, pero esto es también lo que determina el éxito o el fracaso de muchas iniciativas. Acuérdate de la ley de los 3. La gente entra 3 veces y si 3 veces entró a tu página y encontró siempre lo mismo, ya esa página no significa. Así de sencillo. Yo sé que eso es cruel, yo sé que eso es injusto, yo sé que a ti te falta tiempo como a mí me falta tiempo para hacer las actualizaciones, pero a ver qué hacemos, porque si una persona entra a una página y está, y luego 3 veces seguidas entra y sigue la misma página, 3 veces en distintas fechas, la persona lo que siente es, esto pasa a archivo muerto. Y en el momento en el que te pasaron a archivo muerto,
todos tus esfuerzos, tus escritos, tus ensayos, tus testimonios, tus poesías y tu doctrina de la iglesia desaparecieron, se esfumaron. Este es de los retos más duros, y si se quiere subrayar uno solo de lo que he dicho con respecto a medio, tómese por favor el reto de la actualización. Eso batalla, por supuesto, batalla en contra del perfeccionismo que muchos tenemos, pues como algo connatural. Y luego están todos los temas de plataformas y los temas de presupuesto, creo que no insistamos en eso en este momento. Pasemos al perfil. El perfil es el tercer punto, esto es un poco más breve, lo que queremos responder es a la pregunta, ¿cómo queremos ser conocidos? Esa es la pregunta. Y esto significa una tipología. Lo que ustedes van a encontrar en la siguiente diapositiva, decimos los que venimos del siglo pasado, las diapositivas, ¿te acuerdas? Lo que vas a encontrar en la siguiente diapositiva es una taxonomía, es una clasificación de los servicios que tiene la Iglesia Católica en Internet. Son 5: fuentes, canales, foros, redes y tiempo real. Llamamos fuentes a los grandes portales, a las enciclopedias, es decir, como su nombre lo indica, a donde uno va cuando quiere verificar algo. Un carácter muy típico, por ejemplo, de la página del Vaticano, es una fuente. Yo quiero ir a los textos fundamentales, quiero ir al catecismo de la iglesia, entro a la página del Vaticano, eso es una fuente. Un canal, esto es en lo que estamos la mayoría de nosotros. Un canal es aquello que está ofreciendo una corriente de información y se supone que está actualizando. Ahí entran los blogs, los podcasts, las noticias, o sea, la información, el análisis, que cada vez es más importante. Que vaya aquí, por favor, una felicitación para la gente que le dedica tiempo a esto. Hacer inteligible la iglesia, hacer inteligibles las noticias, darle contexto a las noticias, es un apostolado magnífico y es muy necesario. Porque acuérdate que los medios presentan las noticias como se les da la gana y perdonad la agresividad en la expresión. Pero toman cualquier palabra del Papa, la recortan aquí, recortan acá y empiezan a decir lo que les parece. Aprender a dar contexto y a hacer análisis es uno de los grandes y más necesarios apostolados hoy en la iglesia. Entonces, canales incluye todo eso, mira, blogs, podcasts, noticias, análisis, la liturgia diaria, el santo del día, todo lo que está con la idea de que la persona se esté conectando y esté recibiendo algo. Luego tenemos los famosos foros, donde están las preguntas, las consultas, temas de apologética, etc. Luego tenemos las redes, las más conocidas, Facebook y Twitter, pero hay muchas más. Y luego están los servicios de tiempo real, usualmente a través de Hangouts o Ustream o Livestream. YouTube tiene un servicio live, un servicio en directo que también se puede utilizar. Esto tiene particular encanto, donde se logra, donde funciona bien, tiene un encanto único, tiene un impacto único. Entonces es interesante que nosotros contrastemos lo que estamos haciendo con esta serie de perfiles, porque responden a la pregunta que enunciábamos, ¿cómo queremos ser conocidos? Pasemos a la parte de propósito. Llamamos propósito a esto. ¿Qué impacto queremos tener? Parece una pregunta elemental. Yo me he encontrado a lo largo de estos años, son cerca de 15 años que he estado colaborando y tratando de ofrecer algo en mi página web y en otros medios, me he encontrado con que un número para mí sorprendente de católicos abren un blog únicamente como una especie de semilla al viento, ¿no? Es decir, yo tengo algunas inspiraciones y hay cosas que quiero compartir y entonces pues las pongo, las cuelgo, como se dice comúnmente, las cuelgo en la red. Si puedo sugerir algo, si se me permite que sugiera algo, yo creo que cuando uno no piensa en un destinatario y cuando uno no piensa en un propósito, normalmente está perdiendo su tiempo. Y tú empiezas a notar que aparte de un primo tuyo que te quiere mucho y una amiga de infancia, nadie más está leyendo lo tuyo.
Y cuando tú empiezas a notar que realmente estás hablando para la nada, muy fácilmente vas a dejar de actualizar lo tuyo, por ejemplo, tu blog. Muy fácilmente vas a descuidar tu página web porque tienes cosas más interesantes que hacer en tu casa. Y ahí muere. Como comentaba recientemente en una entrevista que me hacían, Internet es un lugar que tiene mucha vida, pero Internet también es uno de los cementerios más grandes. Y una de las visiones interesantes de Internet es Internet como cementerio. Si alguien necesitaba título para un libro, puede servir ese. Internet es un cementerio. ¿Qué dolor me da cuando encuentro esos índices de blogs católicos y empieza uno a pinchar, como decís en España, empieza uno a pinchar, y lo actualizaron la última vez? Parece que está muy enfermo el Papa Juan Pablo II. Pasa uno al otro blog. Se rumora que Pablo VI va a sacar una encíclica. Eso pues produce un... Entonces, la pregunta por el impacto es importante. Es decir, realmente, ¿qué es lo que yo quiero? Yo, por lo menos yo, otro tendrá otra opinión, pero yo no recomiendo eso de las semillas al viento, que tengo unas inspiraciones, que por ahí tengo unas oraciones, que tengo unos poemas. Mira, por amor de Dios, tu inspiración le puede servir a mucha gente. Tu inspiración, tu poesía, tu testimonio le puede servir a mucha gente. Piensa que hoy en la iglesia necesitamos sumar. Si tú empiezas a disparar por tu lado, si no entras en ninguna red y si simplemente escribes para tu primo que te lee cualquier cosa que escribas y para tu amiga de infancia que es más constante que la luna nueva, pues ¿ahí qué? Ahí no hay nada. Yo creo que uno tiene que pensar, obviamente nadie va a condenar al que escribe para desahogarse, pero quizás puedes hacer más con el talento que Dios te ha dado. Entonces ahí hablamos de que se necesita una ubicación vertical y una ubicación horizontal. Miremos cuáles son estos conceptos. ¿Qué es la ubicación vertical? La ubicación vertical parte de mirar la vida cristiana como un ascenso, según aquello de la carta a los Colosenses, ¿no? Que busquemos las cosas de allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. La vida cristiana es como un ascenso y nosotros somos llamados a buscar la perfección. El Salmo dice, a ir de altura en altura hasta ver a Dios en Sión. El apóstol Pedro nos dice, crecer, hay que crecer en la gracia y el conocimiento. Todo ese lenguaje nos habla de un movimiento hacia arriba. Según eso, ¿qué es la ubicación vertical? La ubicación vertical es hacerse esta pregunta. Dentro del proceso ordinario de una vida cristiana, ¿yo dónde voy a ayudar? ¿Dónde voy a sumar algo? ¿Dónde voy a aportar algo? Son preguntas que uno no se hace y conviene hacérselas. ¿Y cuáles son esas grandes etapas? Pues los grandes tratadistas han hablado de esas grandes etapas. Entonces, por ejemplo, una amiga llamada Catalina de Siena, doctora de la Iglesia del siglo XIV, habla de 3 escalones en el puente que es Cristo y habla de los pies, el corazón y la boca. Y hace toda una teología sobre el crecimiento espiritual que va por el número 3. Por alguna razón todos estos autores son enamorados del número 3. Reginaldo Garrigou Lagrange, el famoso dominico, profesor muchos años en el Angelicum en Roma, escribió una obra, todo un libraco que se llama Las 3 edades de la vida interior. De modo muy sencillo, nadie tome estas palabras como enseñanza formal. Las 3 grandes etapas son, ¿cuáles? Pues mira, la conversión, el crecimiento en la virtud y la vida mística. Pero como nos recuerda el Papa Benedicto, hay una etapa previa, que es la que viene cubierta por la que se llama teología fundamental y que él lo llama atrio de los gentiles. Entonces la ubicación vertical consiste en que tú digas, mi blog, mi portal, mi foro, acuérdate los modos esos que dijimos, ¿no? Los distintos perfiles, mi portal, mi foro, mi página de Facebook,
¿Va a servir como atrio de los gentiles? Es válido. Va a ayudar en un proceso de atrio de gentiles. Entonces voy a entrar en diálogo con ateos, con agnósticos, con toda esta gente y está muy bien. O voy a ayudar en conversión, entonces el énfasis estará en los testimonios. Un portal católico que todos los días prácticamente nos regala 1 o 2 testimonios de conversión es Religión en Libertad. ¿Te has dado cuenta que Religión en Libertad va siempre por ahí? Fulano de tal era satánico y no sé qué, y había matado 4 curas, pero ahora se convirtió y ahora es sacerdote y camina por las noches. No se sabe haciendo qué. Entonces, conversión, crecimiento en la virtud. Los queridos amigos del Opus Dei son especialistas en esto. Yo le hago gran propaganda al Opus Dei, por eso algunos dominicos no me quieren. Yo le hago mucha propaganda al Opus Dei. ¿En qué? En este tema específico. En otros no entro. Ojo que yo no entro en otros, pero en esto sí. A mí me parece que obras como Camino, Surco o Forja son excelentes en este tema. Y esto hay que divulgarlo. Y hay que ayudar a la gente a que supere sus vicios y a que crezca en su virtud. Esa es como una segunda etapa. Pero también se necesita la vida mística. También se necesita la oración y la adoración. Entonces hay que hacerse la pregunta, ¿en dónde entro yo? Teniendo cuidado que hay servicios transversales, como por ejemplo la oración que se necesita en todas las etapas. Bueno, pasemos a la ubicación horizontal. Ubicación vertical es en qué parte del proceso de vida cristiana voy a ayudar yo. Ubicación horizontal, ¿qué es? Si la vida cristiana es pertenencia al cuerpo de Cristo, ¿cuál es el carisma mío? ¿Cuál es mi carisma propio? Hay varias clasificaciones posibles. La más tradicional es entre vida contemplativa y vida activa. Entonces es normal que haya algunos foros, algunos blogs que tienen un énfasis especial en vida contemplativa y está muy bien que sea así. Y hay otros que tienen énfasis en vida activa, la parte misionera, la promoción humana, la injerencia en el mundo de la política, la evangelización de la ciencia, y eso está muy bien. Es otra manera de ubicarse uno. Lo mejor es buscar tanto la ubicación vertical como la ubicación horizontal. Varias clasificaciones son posibles, la más tradicional es esa. Otra clasificación, agiografía, adoración y mística, ese es un campo, un área. Podríamos decir que es como una autonomía, hablando aquí en España. Otra autonomía es querigma y misión. Otra autonomía es formación y catequesis. Y también aquí hay elementos transversales, como por ejemplo la información, el crear conexiones. Blogueros con el Papa le ha apostado desde el principio a un servicio transversal de conexión. La ubicación de Blogueros con el Papa, la página web me refiero, es una ubicación transversal dentro de este mapa horizontal. Existe otro modo de buscar la ubicación horizontal y ese otro modo es guiarse por el pensum o las materias que se estudian en la formación sacerdotal. Es un modo muy interesante. ¿Qué se estudia para ser sacerdote? Más o menos lo que aparece ahí. Hay una línea que es teología fundamental, otra que es dogmática o sistemática, otra es moral. Otros son temas complementarios que forman como una especie de anillo, patrística, historia de la iglesia, liturgia, derecho canónico, y luego está la parte de evangelización, teología pastoral, catequética, misionología, ecumenismo. Esto le sirve a uno para hacer una ubicación horizontal desde otro ángulo. Y es interesante ubicarse, porque a mí me enseñaron, y yo creo que eso es cierto, me enseñaron en el colegio, el que trata de hacer todo no hace nada, o el otro refrán es el que mucho abarca, poco aprieta. Decir que yo voy a hacer teología dogmática, ecumenismo, testimonios, atrio de los gentiles, al final resulta que el que entre ahí no sabe encontrar lo que quiere y el que no encuentra lo que quiere tampoco quiere lo que encuentra. Nos vamos al mundo real, que no se diga que todo quedó en virtualidad. La pregunta con respecto al mundo real es esta: ¿cuál es nuestra relación con las comunidades reales? Esto tiene desafíos externos e internos. Entonces vamos a empezar por los internos. Internos es cómo trabajas tú con tu equipo de colaboradores. A veces el equipo de colaboradores es únicamente el esposo. Eso pasa a algunas personas. Todo su equipo es el esposo. Otras veces tienen equipos
bastante amplios, con nómina y todas esas cosas. Entonces, en la comunidad real hay que hacerse estas preguntas. ¿Qué vida litúrgica de oración y de fe tiene la gente que trabaja conmigo? O sea, no son simplemente esclavos, ¿no? Hay que ver que la gente, qué vida de fe tiene. ¿Cuáles son los procesos de capacitación técnica y de formación humana y cristiana? Nosotros en la Iglesia Católica dedicamos muy poquito tiempo, digo yo por mi experiencia, muy poquito tiempo a la capacitación. Lo que uno aprendió, lo que uno medio supo hacer y con eso se quedó mal. Luego, ¿qué tanto nos interesan las situaciones familiares, de salud, de pareja, de la gente que está con nosotros en la red? Por eso me brincó el corazón de gozo cuando me dijeron, te invitamos al encuentro de blogueros con el Papa, porque dije, voy a conocer gente real. Claro, y es que nuestra vida no se agota en una pantalla. Todos tenemos dificultades y salud y no sé qué, y todo no puede reducirse a un tuit. Les participo la muerte de Fray Nelson. Eso cabe en 140 caracteres. ¿Cómo está la comunicación interna dentro de nuestros equipos de trabajo? ¿Cómo están las políticas de correctivos y de estímulos? Toda la gente que está trabajando en la Iglesia Católica se hace estas mismas preguntas. Entonces conviene tenerlas en algún lugar, pues como referencia. Y finalmente, los desafíos externos en cuanto al mundo offline, la relación con la iglesia local. ¿Tu párroco sabe que tú tienes un blog? Probablemente no lo sabe. Hay gente que tiene como aquel espía de la película chistosa, ¿no? Tengo una misión tan secreta que ni yo la sé. Entonces hay gente que tiene un blog tan íntimo que finalmente no lo conoce nadie. La relación con la iglesia local, la articulación con los movimientos eclesiales. Oye, ¿la gente de otros movimientos se siente a gusto contigo? Yo he procurado a través de la lista de correo, esta lista que se llama Alimento del Alma, que ya gracias a Dios va llegando a 24,000 personas. Yo he procurado que todo el mundo se sienta en casa, y de hecho ese fue el título que le puse a mi página, Casa para tu Fe Católica. Y me encanta, me fascina hacerle propaganda, que los kikos van a dar sus catequesis no sé dónde. Pues aleluya, ahí lo contamos, eso está bien. Que viene el Congreso de los Cursillistas en Panamá, ahí lo contamos. Que la gente sienta que somos iglesia, que la puerta está abierta, que somos accesibles. Preguntas: ¿qué tal eventos específicos de miembros, de suscriptores o de benefactores? Esto que estamos haciendo, con gran esfuerzo y con realmente heroísmo de los organizadores, porque yo admiro a los organizadores de esto. Pero fíjate el bien que nos hace. Esto es mundo offline y mira el bien que nos hace. Eventos transmitidos en vivo, es una cosa fantástica. Y bueno, ¿y qué tal lanzarnos a otros modos de presencia en las calles, en las librerías, en las tiendas? Hoy dicen los que saben de eso que un cantante, como decir la apreciada Shakira, aquí entre paréntesis, no es de mi gusto, pero la apreciada Shakira, lo que yo más quiero de Shakira es la fundación que tiene, que se llama Pies Descalzos. Es una obra extraordinaria la que está haciendo esa mujer con esa ONG que tiene. Bueno, Shakira, dicen los que saben de esto, que Shakira no es una cantante, y me perdonan lo que voy a decir, pero es lo que dicen ellos. Shakira no es una cantante, es un producto. Eso significa el perfume de Shakira, el DVD de Shakira, la ropa de Shakira, la foto de Shakira, no sé qué. Como le pasa, por ejemplo, a un equipo que seguramente tiene algunos entusiastas aquí, pero yo en eso del fútbol trato de ser muy respetuoso cada vez que piso tierra española, porque siempre me equivoco. Por ejemplo, supongo que aquí todo el mundo es fanático del Barça, por supuesto, ¿no? Pues ya verá, yo sabía. Pero tuviera la cara que me hicieron algo, ¿cómo se le ocurre? Pero ¿no sabe usted dónde ha llegado? El Barça. Bueno, pues el Barça, pésele a quien le pese, el Barça no es un equipo de fútbol, es un producto. Entonces la camiseta del Barça, la foto del Barça.
Realmente hoy eso se llama comunicación holística, ¿no? Esa es una comunicación integral. Nosotros tenemos que aspirar a eso y la iglesia tiene que aspirar a eso. ¿Cómo es posible que un muchacho se levanta pensando en el Barça, se pone la camiseta del Barça, toma en el pocillo del Barça, luego va cantando el himno del Barça, llega al colegio y se une al club del Barça? Y la iglesia católica el domingo te echa una homilía de 7 minutos y te da una patada y luego trata de vivir hasta el otro domingo. No puede ser. El ser católico tiene que acompañar tu vida. Y ese es el reto último. Saltar de la pantalla a la calle, saltar de la pantalla a la tienda, saltar de la pantalla al estadio, hasta impregnarlo todo de Cristo. Como dijo en su lema episcopal, y esto será sorpresa para alguno, San Pío X, instaurare omnia in Cristo, la frase de San Pablo. Bueno, de nuevo muchas gracias por vuestra atención. Esto es solo un mapa, es una manera de abrir la conversación, una manera de darnos cuenta los desafíos, las tareas y las oportunidades de evangelización que tiene nuestra iglesia en este nuevo contexto. Gracias.